y yo le he llamado para tiempo de cruzar, pero vemos acá una persecución. Cuando nosotros vamos a ir a otro nivel, hablándolo espiritualmente, o cuando nosotros vamos a emprender en lo natural, si es un negocio, una empresa, vas a empezar algo nuevo, va a haber una persecución. Porque Faraón, que es eso que te oprime, ese sistema de opresión, ese sistema de cautividad, no va a querer que abandones ese estado en el cual ahora te encuentras, ¿sí? Entonces vemos que Faraón siempre va a ir de avanzada siguiendo. Vemos algo importante para que nosotros podamos recibir lo que el Padre tiene para nosotros en ese nuevo ciclo, porque yo veo un nuevo ciclo para el pueblo de Israel. Un Israel que estuvo esclavo por muchos años en la tierra de Egipto, ahora era conducido por la mano del Eterno a salir hacia su libertad y empezaban un nuevo ciclo en libertad, un nuevo ciclo de viento de la mano del Eterno. Lo que pasa a nosotros, muchas veces el Padre nos dice, es tiempo de salir. Vamos a ver qué significa la palabra marchar luego. Entonces, es tiempo de salir, pero a veces tenemos dudas, tenemos miedo, ¿sí? Pero acá ellos no iban solos. Ellos iban a cruzar, ellos iban a salir de Egipto, iban a cruzar el mar, pero de la mano del Todopoderoso. Así es nuestro Padre. Él no nos deja solos. En lo que Él te esté mandando a emprender, a hacer, a ir a un nuevo nivel, avanzar a un nuevo tiempo, Él va contigo. Pero hay algo importante que empieza esta porción diciéndonos, y es acamparán junto al mar. Ya se explicó los términos, las definiciones de ese lugar, ¿verdad? Donde iban a acampar. Y decía, es un camino angosto hacia la libertad. También el Nuevo Testamento, como muchos le llaman, el pacto restaurado, nos dice, ¿verdad? Que ancha y espaciosa es la puerta por la cual muchos entran y se pierden, pero angosta es aquella puerta que escogemos pocos, porque esa es la que nos lleva, ¿verdad? A las bendiciones. Entonces, algo muy importante para el pueblo de Israel era obedecer la instrucción del Creador. Para que ellos puedan cruzar, tenían que obedecer. Por eso es que empezamos mirando y leyendo en el primer versículo que dice, habló Yud Hei Bajei a Moisés. ¿A quién? Al líder. ¿Sí? Al líder. Le habla y le dice, di a los hijos de Israel. Ahí le da unas instrucciones. Qué importante es. No nos podemos mover, no podemos marchar sin primero tener instrucciones. A veces nosotros queremos hacer cosas en nuestra fuerza porque nos parece bien, porque a otro le resultó muy bueno, pero no tenemos las instrucciones del Padre. Y vemos instrucciones claras porque al leer, yo solo estoy leyendo porciones específicas acá, en el verso 2 dice, acamparán junto al mar. Es decir, una instrucción muy clave, podría llamarlo yo así, ¿verdad? Para este tiempo de libertad, para que ellos puedan cruzar. Lo mismo para nosotros. O sea, si nosotros no escuchamos la instrucción detenidamente, tal como se nos fue entregada, para obedecerla de esa forma, no vamos a ver nuestro siguiente nivel, nuestro siguiente ciclo. El lugar era junto al mar, ¿sí? Ese era el lugar que el Padre escogió. Y está hablando del lugar, de un sitio. A veces nosotros queremos otro lugar porque me parece mejor, otro lugar me parece mejor, otro lugar a mí me gusta, otro lugar es el que yo quiero, pero resulta que ese no es el lugar que el Padre escogió para ti. Ese no es el lugar que el Padre te ha dado instrucción a donde tú tienes que estar, a donde tú tienes que permanecer para que Él te lleve al nuevo ciclo, para que Él te lleve al nuevo nivel, para que Él te cruce, como vemos acá, cruzar. ¿Sí? Entonces, no podían, si no permanecía junto al mar, que era la instrucción del Padre, o sea, el lugar donde él determinó, no iba a haber tierra prometida, porque el mar era lo que el Eterno iba a usar, ¿verdad? Para la libertad de el pueblo de Israel. Lo mismo en este tiempo. El lugar donde el Padre te coloca o te dice, vas a estar acá, vas a acampar, porque le dijo, acamparán, había un campamento, vas a acampar junto al mar, junto a las aguas, ¿verdad? Entonces, porque ese era el lugar, ¿verdad? O el mar era lo que el Eterno iba a usar
como una emboscada, por decirlo así, para Faraón y su ejército. Recordemos que el mar es agua, ya sabemos que el agua es dura. Vemos algo interesante acá que quizás el pueblo de Israel, ¿cómo es esto? Acampar junto al mar. Ya no había otra salida, ¿verdad? Entonces quizás ellos vieron como un final y quizás tú estás mirando como el final algo en tu vida. Pero es aquí a donde el Eterno viene y nos muestra por su palabra que lo que para ti es un final, para Él apenas es una salida. Él es la salida hacia el nuevo ciclo, hacia el nuevo tiempo, hacia lo nuevo que tiene para ti. Pero tenemos que empezar obedeciendo la instrucción, tal como lo ha dicho. No es a donde yo quiero, no es a donde a mí me gusta, no es porque no, como el mar no, yo prefiero otro lado. Entonces eso, el Eterno ya tenía todo en instrucción. De hecho, le dijo, Faraón dirá, dice en el verso 3, Faraón dirá, el desierto los ha encerrado. No es que el padre estaba quizás, voy a ver, Faraón pensará, no, 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 era lo que el Eterno iba a colocar en la mente y en el corazón de Faraón. Recordemos que nuestro Padre es el que pone el querer como el hacer. Entonces, él iba a influenciar en los pensamientos, iba a poner en la mente y en el corazón de Faraón que él piense que el pueblo de Israel se había encerrado en el desierto, que se había perdido. ¿Por qué? Porque el Padre Eterno es el que controla todo, que tiene dominio de todo, ¿sí? Y es más, dijo, yo voy a endurecer el corazón de Faraón. A veces creemos que las cosas van a ser tan fáciles. A veces creemos que llegar al otro lado, cruzar al nuevo nivel, pasar al nuevo ciclo, va a ser tan fácil. Vemos acá que el Eterno dijo, yo voy a endurecer el corazón. ¿Por qué? Porque era gloria para él. Era gloria para el Eterno. A veces nosotros somos tan egoístas y queremos es lo rápido para mí, lo fácil para mí, yo ya quiero llegar, yo ya quiero cruzar, pero y el Padre dice, bueno, ¿y entonces dónde yo me glorifico? ¿En qué área de tu vida yo me voy a glorificar? ¿En qué parte de tu vida me glorifico si hasta ahora todo has visto fácil? Hasta ahora todo ha sido sencillo para ti. ¿A dónde entra mi gloria? ¿A dónde entra mi gloria? Eso es como voy a poner un ejemplo. Tú dices, nunca me ha faltado el pan, siempre he tenido vestidos, zapatos, siempre he tenido todo, gracias a que Dios me ha bendecido con un trabajo. Sí, pero resulta que el padre dice, bueno, pero no era gloria para mí porque era por medio de tu trabajo. Sí, tu trabajo, tú cobrabas tu mensualidad, tu sueldo, cobrabas, llegaba tu cheque y tenías allí lo que necesitabas, con lo que lo podías comprar. Pero ¿dónde está mi gloria? Porque siempre vas a decir mi trabajo, el negocio, la empresa. Resulta que cuando el Padre va a cruzarte, va a permitir que experimentes, ¿verdad? Que es gloria para Él, que le demos gloria a Él. Entonces Él siempre dijo, voy a endurecer el corazón porque a través de esto yo me voy a glorificar. A través de todo esto yo voy a obtener gloria. Entonces, muchas veces pensamos que un corazón endurecido también que significa aquello que hace resistencia, aquello que se está oponiendo. Tú dices, pero ¿cómo si yo tengo un llamado? Pero ¿cómo si Dios me ha dicho que me va a bendecir? Pero ¿cómo si el Padre ha dicho que es de la promesa que yo tengo? Pero ¿y cómo y las cosas no me resultan? Pero ¿cómo es que si voy de mal en peor? ¿Sí? Y es como que Faraón sigue con su corazón endurecido, porque es que no deja ir rápido el padre de Israel. Tuvieron que pasar 10 golpes y todavía Faraón siguiéndolo. Pero es que aún no se completaba lo que el padre quería. Lo mismo en nuestra vida, ¿sí? Y esto nos lleva a meditar, porque la religión nos enseñó, haz una oración repetida, haz esta oración como un cliché, ¿verdad? Y listo, ahora sí, va, todo te va a ir bien. Y se nos enseñó mal, ¿sí? Se nos enseñó mal. Y vemos cómo los egipcios reaccionan luego que ellos mismos le entregaban alhajas, ¿verdad? Le dieron cosas de oro, de plata. Ellos reaccionan más adelante y dicen en el verso 5, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Ellos reaccionan, ¿sí? ¿Cómo es que hicimos esto? A ellos se les olvidó que hubieron 10 golpes. A ellos se les olvidó las 10 plagas. A ellos se les olvidó la muerte de los primogénitos. Faraón pensó que
con la muerte de los primogénitos era el límite del Eterno, que hasta ahí llegaba su poder y que ahora sí los podía atacar y los podía tomar, ¿sí? Porque no conocía al Dios de Israel. Entonces, lo mismo pasa en este tiempo con nosotros. A veces pensamos que ya Satanás te va a dejar ir libremente, te va a dejar ir tan fácil, porque ahora vas a una iglesia, porque te congregas, porque oras, porque, en fin, porque lees la Biblia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pensamos que porque ya hemos dejado su reino, como se nos decía hace un momento, y ya no somos sus esclavos, ¿verdad? Él ya se olvidó de nosotros, pero no es así. Él anda como león rugiente buscando a quién devorar, buscando cómo atrapar. Él buscará una brecha en sus dominios. Si nos acercamos a sus dominios, que son las tentaciones, Él nos va a atrapar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Una palabra que me llamó mucho la atención mientras leía esta porción está en el verso 6 que dice, cuando ellos se dan cuenta, cuando dice, ¿cómo es que dejamos ir al pueblo de Israel si eran nuestros esclavos, nos oprimía, los teníamos subyugados, ¿cómo es que los vamos a dejar libres? Y ahí es que comienza la persecución. Por eso he venido diciendo, en los tiempos que hemos hablado de los jueves, las enseñanzas, que cuando venimos a la verdad es cuando más tenemos que orar. ¿Por qué? Porque el enemigo no nos va a soltar fácilmente, porque va a estar detrás de nosotros. ¿Sí? De aquellos que apenas están empezando a caminar en la verdad, de aquellos que se están afirmando en la verdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque los quiere hacer volver. Si no nos afirmamos, entonces ahí va a venir, ¿qué cosa? El que nos agarra, el que nos atrapa, porque no quiere soltar a su pueblo. Entonces, es ahí a donde tenemos que permanecer, ¿verdad? Más fuertes en oración, porque el enemigo no quiere soltar a su pueblo, al pueblo de Israel fácilmente. ¿Qué hace Faraón? Faraón, ese sistema de opresión, ese sistema que te tiene esclavizado. ¿Qué hace? En este tiempo también, eso que te esclaviza, mucha gente vive esclavo de las deudas. Mucha gente, mucho pueblo creyente vive esclavo de las deudas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está saliendo y nuevamente va tras ese creyente porque conoce su debilidad, porque va a abrir una brecha por sus dominios, como la tentación, quiero esto, quiero comprar esto, y se endeuda, se endeuda, se endeuda, y Faraón lo vuelve a atrapar. En el área por donde eh, Faraón o el adversario, el opositor, nuestro enemigo, conoce la parte débil. Si nosotros no caminamos conforme a las instrucciones del Padre, el enemigo nos va a alcanzar. El enemigo nos va a volver a esclavizar. Y si peor, estamos tibios, estamos fríos, no estamos conectados, ¿verdad? Carbón con carbón, como se enciende una llama. Va a ser peor. Vamos a estar desconectados, vamos a estar fríos y es más fácil la presa para Satanás. Dice el verso 6 algo que me llamaba la atención. Dice, unció él su carro y tomó consigo su pueblo. Tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Aquí quiero entrar algo en guerra espiritual rapidito, porque a veces la gente tiene manual de guerra espiritual. Ay, tiene algo de que hable de guerra espiritual. No, leamos la escritura, ahí podemos aprender mucho. ¿Qué pasa con los carruajes? Ya se nos decía, ¿verdad? Los carruajes, los caballos de guerra. Sí, Faraón tenía el mejor equipo militar. Faraón tenía el mejor ejército. Los carros eran de tecnología militar más sofisticada. Eso tenía Faraón, carros. Y algo que me llama la atención, vemos acá, que dice en el verso 7, carros y capitanes sobre ellos. Usted se imagina cómo se mueve el mundo espiritual detrás del creyente. Muchas veces hemos hecho de menos. Ay, no, ¿para qué orar? Ay, no, ¿para qué vamos a estar orando tanto que a las 3 de la mañana, que a las 6, que a las... ¿Para qué tanto? Cuando nosotros no entendemos el mundo espiritual y por qué el Padre nos manda a rodear, ¿sí? Nuestras casas, a los más pequeños, aquellos que apenas están saliendo, ¿verdad? De la esclavitud, aquellos que están avanzando en el caminar a la verdad, porque el enemigo, Faraón, va detrás, porque los quiere volver a esclavizar, los quiere volver al punto donde salieron.
Entonces, la guerra espiritual no es un juego. Quizás aquí lo leemos literal, carruajes de guerra, equipo militar, vemos acá carros, capitanes, pero ahora llevémoslo a la dimensión espiritual. ¿Qué representa en este tiempo? Es una guerra espiritual, es una batalla espiritual a la cual nos enfrentamos día a día. No crea que simplemente usted hizo una oración y listo. Ya, como nos enseñó la religión, no, ya hicimos una oración y estamos libres. Falso. Si hay todavía un dominio del adversario en la vida de ese creyente, lo va a seguir. ¿Sí? Recuerde que se iban llevando todo el oro, se iban llevando oro, plata, sí, ellos mismos le entregaron, pero ahora dijeron, ¿cómo es que los dejamos ir? Y se fue tras de ellos. Entonces, el enemigo va a ir en una persecución y es por eso que necesitamos estar firmes, necesitamos levantarnos. Vemos que aunque Faraón tenía el mejor ejército, ¿verdad? Tenía el mejor ejército, como dice, carros y todo eso. Israel, ¿qué tenía? Sí, naturalmente no tenía absolutamente nada, pero tenía algo poderoso. Tenía el brazo, la mano de Yud Hei Bajei. Contaba con el poder del Padre. Lo mismo en nuestras vidas. Sí, contamos es con su poder. Vamos a pelear batallas espirituales, es a través de su poder. Por eso vemos acá en Salmos 33:16 dice, un rey no es salvado por el tamaño de su ejército y un gigante no es librado por su gran fuerza. Confiar en el caballo para seguridad es vano, ni es liberado por su gran poder. Pero los ojos de Yud Hei Bajei están sobre los que le temen, sobre los que esperan por su misericordia, para rescatar su alma de la muerte y mantenerlos vivos durante la hambruna. Nuestra alma espera en Yud Hei Bajei. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Qué interesante. ¿Por qué está escrito este salmo? ¿Sí? ¿Por qué habla? Sí, el pueblo de Israel no tenía carros, no tenía capitanes, no tenía ninguno de estos carruajes de guerra, pero tenía la mano, el poder de Yud Hei Bajei. Lo mismo que en este tiempo. Nosotros tenemos eh, el favor de nuestro Abba. Las batallas espirituales, las guerras espirituales, los carruajes del enemigo que vienen en contra del pueblo de Israel, los va a desbaratar la mano del abacadosh. Sí, ciertamente es su mano. Israel no tenía nada humano. El pueblo de Israel contaba con el respaldo de Yud Hei Bajei. Lo mismo que en este tiempo nosotros contamos con el respaldo de nuestro abacadosh. Vamos a ver, más adelante dice que Israel había salido con mano poderosa. La mano, ya hemos dicho, ¿verdad? Que es la mano de Yud Hei Bajei que representa el poder, ¿verdad? Pero aquí hay algo interesante que me llamaba a la atención y para que meditemos nosotros, porque a veces creemos que la mano del Padre solo se va a manifestar a favor de un pueblo, a favor del pueblo. Y no es así. La mano del Padre también se manifiesta para traer castigo. Ciertamente aquí estaba trayendo una liberación y respiro para el pueblo, pero la mano del Padre también se manifiesta para castigo. Por eso dice la palabra, dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Sí? David también dijo, es mejor caer en las manos de Yud Hei Bajei que en las manos de los hombres. ¿Por qué? Porque su mano, su poder, también va a corregir, va a disciplinar. Aquí en esta porción estamos viendo su mano, su poder para liberación, pero su mano también corrige. Y es lo que a veces no se nos ha enseñado. Y se nos ha enseñado solamente el Dios que libera, del Dios que salva, del Dios que rescata. Ciertamente aquí lo estaba haciendo con su pueblo. Pero también dice la palabra, cuando aquel que peca deliberadamente ya no queda más expectación. Ya no hay nada más que hacer, sino un terrible castigo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Sí, vamos viendo. Entonces, el verso 9 también dice algo que me llama mucho la atención y es dice, siguiéndolos los egipcios con toda la caballería. ¿Se da cuenta? Con el enemigo no se juega.
no creamos, no tengamos en poco las maquinaciones del adversario con toda la caballería. Estamos hablando, y muchos oran, que, ay, que vuelva el remanente de Israel, que se vuelva a la casa del Padre, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Porque hay un enemigo, hay un adversario que no los va a dejar así nada más que salgan. Hay un adversario que va a estar haciendo oposición. ¿Qué estamos haciendo? El Padre nos ha llamado a estar como esos atalayas, a estar como se nos leía hoy, ¿verdad? Eh, junto al mar, para liberación al pueblo, junto a las aguas. Pero tenemos que estar pendientes porque Faraón fue con toda su caballería, los carros, gente de a caballo, todo su ejército. Aquí dice en el verso 9, todo su ejército. O sea, no dejó nada. Él fue con todo para hacer volver al pueblo de Israel. Dice también en el verso 10 que cuando se hubo acercado Faraón, alzan los ojos los hijos de Israel y tuvieron miedo. Ellos dijeron, he aquí, los egipcios vienen tras nosotros y temieron en gran manera. Y eso es lo que pasa con mucho pueblo creyente. Mucho pueblo creyente cuando ya se ve cerca de la, está ya oprimido, comienza a sentir opresión, comienza a sentir que las cosas no están bien, comienza a sentir que se desestabiliza, ¿verdad? Todo a su alrededor, comienza a temer. Yo le digo que el que entre en miedo, el que entre en pánico, esa persona no va a pasar, allí se queda, ¿sí? Entonces, dice que ellos temieron, ¿sí? Temieron. Y vemos que eh, Israel vio al ejército de Faraón. ¿A dónde? A un lado estaba el ejército. ¿Y ellos dónde estaban acampando? Al lado del Mar Rojo. Entonces, ¿qué vieron ellos? Ellos dijeron, no tenemos salida. A un lado está el ejército egipcio. Los egipcios, con todo su carruaje, con todos. Y al otro lado el mar. ¿Qué hacemos? Ya no hay salida. ¿Qué voy a hacer? Así dicen muchos creyentes. ¿Y ahora qué hago? No, mejor me regreso. No, vea, esta situación es difícil. ¿Cómo voy a salir de esta situación? No hay salida. No, es que esto está tan difícil. Mucha gente ve eso. ¿Por qué? Porque no ha conocido al Dios de Israel. Porque no tiene emuná, no tiene fe, no tiene confianza. La palabra la lee, pero todavía no es vida dentro de esa persona. ¿Sí? Entonces, vemos acá que ellos temen y se olvidaron quién los estaba guiando. Se olvidaron quién estaba guiándolos en este caminar. Lo mismo pasa en el pueblo creyente en este tiempo. Muchos que están saliendo de Babilonia, de la opresión de Egipto, de la esclavitud de Egipto, porque la religión es una esclavitud, están saliendo y cuando ven, ¿verdad? A su alrededor, comienzan a tener miedo. Se olvidan quién los está guiando. Se olvidan quién es el que los guía. Y yo quiero decirle, el que nos guía no es un hombre, es la mano de nuestro Abba. No es el hombre, es la mano de nuestro Abba. Se olvidaron del Dios Altísimo, del Dios de Israel, del Dios Todopoderoso. La ayuda no va a venir de un hombre, no va a venir de una mujer. La ayuda viene de Yud Hei Bajei, que hizo los cielos y la tierra. Si ponemos la mirada en el hombre, ahí estamos perdidos. Nosotros conocemos quién nos sacó a libertad, quién nos llamó a libertad, y es puesta la mirada en él que avanzamos y caminamos. Aquí hay un escenario que llama mucho la atención. Yo no sé usted cómo lo leyó en el pueblo de Israel, que cuando ellos tienen miedo, que cuando ellos comienzan a tener miedo, comienzan a entrar en pánico porque se vieron acorralados, ciertamente se vieron encerrados a un lado los egipcios y al otro lado el mar, ellos se sienten acorralados, ellos hicieron lo correcto. Muchas veces hacemos lo correcto. Sí, dice que ellos clamaron ayud Hei Bajei. Es lo correcto. Cuando nos encontramos en una situación, es lo correcto clamar. Pero aquí viene algo. ¿De qué forma estamos clamando? ¿Estamos clamando desde el miedo o desde la confianza? Porque hay gente que clama desde el miedo, desde el pánico, desde el susto, desde su área emocional de que todo va a ir mal. Pero si yo clamo desde la confianza, desde la fe, desde la emuná, es diferente. El pueblo de Israel comienza a clamar desde el miedo, ¿sí? Y les digo por qué, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Dice más adelante en el 11.
Y dijeron a Moshe, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Eso, lo que hicieron ellos, clamar a Yud-Hei Bajei, lo hicieron desde el miedo, porque luego se desató la murmuración, luego se desata qué cosa, la rebelión contra su líder porque se levantaron contra el líder. ¿Y desde cuándo? Ya le habían dicho en Egipto, no, mejor quedémonos, Moisés, no salgamos. Aquí dice, no es esto lo que te dijimos en Egipto, déjanos servir en Egipto. Ellos ya le habían dicho a su líder, queremos estar en Egipto, no queremos salir. Qué tremendo. Todo lo que pudieron haber orado a Yud, Hei, Bajei, pero con un corazón rebelde, de nada servía. Así podemos estar orando nosotros. Sí, oraron por el miedo, oraron porque miraron las circunstancias a su alrededor, pero realmente su corazón estaba lleno de contaminación que se llama rebelión. Ya se habían rebelado. Cuando estaban en Egipto, ya se habían rebelado contra su líder, porque dicen, ¿no te dijimos ya en Egipto, déjanos servir a los egipcios? Le dice, ya te lo dijimos. Entonces, miremos acá que cuando ellos sabían que la instrucción de salir era de Yud, Hei, Bajei, ellos en Egipto ya se habían rebelado contra el líder. Qué tremendo es esto. Y en mucho pueblo de Israel pasa eso. Qué tremendo. Y yo mirando al líder, mirando a Moisés, qué tremendo. ¿Por qué? Porque el líder solamente está siguiendo las instrucciones de aquel que le llamó. Pero hay un pueblo que no entiende. Hay un pueblo que simplemente está mirando lo que hay a su alrededor, porque no conoce a quien los llamó. Luego que hacen una oración tan hermosa, podría decir, porque dice que clamaron a Yud, Hei, Bajei, viene la rebelión, la murmuración. ¿Por qué has hecho así con nosotros? Viene la queja. Qué tremendo. Un pueblo que está contaminado de queja, de murmuración. ¿De qué sirve esos tiempos de oración? ¿De qué sirve cuando hay una rebelión contra el líder? ¿De qué sirve todo lo que usted puede estar orando? Entonces, al líder, ¿verdad? Eh, quizás contra el líder se rebelaron, murmuraron, pero eso no fue cosa de Moisés. Moisés no hizo esto de su propia inspiración. Él hizo lo que se le había mandado. Él hizo lo que el Eterno le dijo. Es más, yo leyendo, porque es como lees, leyendo veo cómo se burlaron en tono de sátira al referirse a los sepulcros de Egipto. Le dice, pero si en Egipto había buenos sepulcros, ¿para qué entonces nos traes a morir al mar? Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto muertos, ¿sí? Y esto es a causa de la duda, la falta de fe. El que duda, todo lo razona. Y aunque ore, su oración es vana. ¿Por qué? Porque ya lo contaminó todo. Cuando habló, cuando murmuró. Qué tremendo. Tengamos en cuenta esa parte, porque podemos estar haciendo muchas oraciones, podamos estar orando lo más de hermoso, pero si hay contaminación, si hay murmuración, de nada sirve. Primero pongámonos a cuentas con el Eterno. Mejor nos fuera servir a los egipcios. Su mente seguía en Egipto. Ni porque miraron todo lo que el Eterno había hecho para sacarlos, su mente estaba en Egipto. O sea, esclavos del pasado, y los que son esclavos del pasado no anhelan libertad, prefieren seguir esclavizados, prefieren seguir como estaban antes. Y aquí yo veo una posición de un líder. Un líder puede recibir la murmuración, puede recibir la queja, puede recibir todo lo que pueda recibir el líder, pero el líder no se debe al pueblo, el líder se debe al que lo llamó. Y veo una postura de un líder con un carácter formado como Moisés, ¿sí? A pesar de que escucha todo lo que le dice el pueblo, Moisés les dice al pueblo, en el verso 12 dice, manténganse firmes. Qué tremendo. Manténganse firmes, le dice. Primero le dice no teman. Primerito, no teman, en el verso 13. No teman, manténganse firmes y vean la salvación de Yud, Hei, Bajei. Él hará
hoy con ustedes, porque los egipcios que hoy han visto, nunca más para siempre lo verán. Y yo esto, los egipcios que lo han visto, los han visto, más allá de del ver literal, yo veo en lo espiritual, ¿sí? Vemos acá a un líder, cómo está eh, haciendo lo correcto ante un pueblo rebelde, ante un pueblo que todo duda, a un pueblo que lo razona, a un pueblo que entró en queja y va a seguir porque la queja se pega. Y vamos a ver más adelante cómo seguían con la queja y la murmuración. A veces creemos que el liderazgo es lo más hermoso que existe. Yo digo, mirar a Moisés es mirar todo lo que pasa a un líder. Ciertamente, no lo dicen delante de nosotros. Aquí veo que lo dijeron. Te dijimos. Pero el líder se mantiene en la posición como el padre le colocó, como el líder de ese pueblo. Y trae la calma al pueblo. El líder viene a estabilizar a un pueblo, no a desestabilizar. Yo le voy a decir algo, no crea que Moisés sabía la salida, no. Quizás nosotros ni siquiera sabemos qué va a hacer el Padre, pero simplemente dice, marcha, hazlo y hacemos. Dicen, no tema, o sea, le infunde seguridad. Ante todo el pánico, todo el miedo que sentía todo ese pueblo, el líder trae seguridad, trae confianza. Manténganse en firmes, ¿sí? O sea, tranquilos, no se regresen, cuidado, no hagan eso. Miremos este líder que a pesar de que tenía todo un pueblo encima, con queja, murmuración y digamos, pues sí, todo aquello que estaban hablando, el líder trae confianza, seguridad, trae una estabilidad para el pueblo emocional. Sí, porque quizás ni siquiera él sabía lo que iba a hacer el Eterno, pero trajo, ¿verdad? Una estabilidad emocional al pueblo. Hay de aquellos líderes que son almáticos. Hay de aquellos líderes que no tienen carácter formado, que ven algo y dicen, ah, no, aquí se queda todo. ¿Y dónde queda todo lo demás? ¿Dónde queda todo un pueblo? ¿Usted se imagina a Moisés desestabilizado? Uy, sí, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué pasaba con todo un pueblo? Entonces, la función del liderazgo no es simplemente porque tenga muchos títulos, porque hizo muchos discipulados, porque fue a la escuela de teología, porque fue a la universidad, porque estés estudiando hebreo muchos años. Eso no quiere decir nada. Conozco mucha gente que puede tener muchos años estudiando, pero no tiene un carácter formado. Le falta liderazgo. ¿A través de qué? De su carácter. Demostrar seguridad, firmeza, que aunque todos quieran desistir, el líder se mantiene firme. El líder no abandona. El líder permanece. El líder es el que está al frente de la batalla. Y Moisés, vemos cómo responde con gran valor y fe. No teman. No tengan miedo, manténganse en firmes. Yo le digo, Moisés no sabía lo que el padre haría, ¿no? Porque no le dijo voy a abrir el mar. Cuando le dan las instrucciones, si usted lee en el versículo 2, solamente le dice, dile que acampen, yo voy a endurecer el corazón. No le dijo lo que va a hacer. Moisés no sabía tampoco lo que el Eterno haría, mas sin embargo, él se mantuvo firme. Y esa es la función de un líder, impartir fe, hacer que el pueblo avance, hacer que el pueblo siga. Sí, aunque haya uno, con ese uno, pero el que verdaderamente ha pasado el proceso de liderazgo en las manos del Eterno, va a saber conducir a todo un pueblo. Ese líder impartió fe, confianza, estabilidad al pueblo, esa estabilidad emocional. El líder no provoca contención entre el pueblo. El líder no viene a traer contención, pleito, no viene a murmurar más y yo dije, tú dijiste, no, no, no. El líder trae seguridad. Vemos que más adelante también le dice, Yud Hei Hei peleará por ustedes. ¡Qué tremendo! Está poniendo confianza. Él no sabía, pero él dijo, él lo va a hacer. Él conocía a quién estaba siguiendo. Él le dijo, él va a pelear por ustedes. Moisés ya había visto la forma como el Eterno, ¿verdad? A través de los 10 golpes que vinieron a Egipto, él lo hizo. Moisés no hacía nada. Le decía, toca con tu vara, haz esto.
simplemente ejecutaba en lo natural lo que desde el cielo el Padre ya estaba enviando. Llega más adelante una porción en el verso 15 a donde dice, Yud Hei Bajei le dijo a Moisés. Le responde, viene la respuesta, pero el Padre tuvo que mirar la entereza del líder. El Padre tuvo que mirar la firmeza del líder. Y le dice, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Qué tremendo, él estaba clamando. ¿Y qué clamaba? Porque él ya había dado una palabra. Moisés le dijo, ¿verdad? Le había dicho algo. Yudhei Bajei peleará por ustedes. Eso le dijo, peleará por ustedes. Estén quietos, ¿sí? O sea, no traigan más murmuración, no traigan más miedo en el pueblo, no estén pensando desastres, estén quietos, estén quietos. Pero Moisés estaba clamando, Padre, responde, haz algo, Padre. Esa es la función de un líder. No sabe cómo el padre irá a resolver el asunto, pero el líder está diciendo, Padre, haz algo. Padre, responde. Padre, tu ayuda. El líder es el que está clamando. Moisés estaba clamando. No le respondió a todo el pueblo, le respondió al líder, porque le dijo, ¿por qué clamas a mí? El padre no escuchó el clamor de los murmuradores. El padre no escuchó la queja del pueblo. El padre escuchó el clamor del líder. Por eso le dice, ¿por qué clamas a mí? Porque el líder estaba clamando por una respuesta. ¿Sí? Entonces, Moisés, lleno de fe, estaba clamando que él responda. ¿Sí? El líder conoce que el padre algo hará en medio de cualquier situación difícil. Y es ahí a donde le dice, di a los hijos de Israel que marchen. Veía esta palabra que marchen, que me llamó mucho la atención, porque nosotros quizás diríamos que tiene que ver solo con caminar, ¿verdad? Pero vamos a mirar desde el texto hebreo. En el Strong 5265, nasa en la raíz primaria y propiamente significa tirar hacia arriba. Vamos a ver qué más. Especialmente las estacas de la tienda, es decir, empezar un viaje. Recordemos que ahí eran acampar, por eso estaban acampando, ¿no? Ellos, dice, tirar hacia arriba las estacas de la tienda, empezar un viaje. Ellos iban a empezar un viaje. ¿Qué más significa marchar? Apartar, apartarse, arrancar, ir, marcha, marchar, mover, mudar, partir, pasar, poner, salir, traer, venir. Imaginémonos cuántos significados hay en una sola palabra. En una sola palabra. Di a los hijos de Israel que marchen. Quizás hoy el Padre te está diciendo. Dile a los hijos de Israel que es tiempo de tirar hacia arriba las estacas de la tienda. Es tiempo de avanzar. Es tiempo de movernos. ¿Sí? Es tiempo de empezar un viaje. Es tiempo de apartarse, como dice acá, porque tenían que salir de ese lugar. ¿Sí? Es tiempo de pasar. Y vemos acá algo interesante que Moisés había estado orando. Y yo les quiero decir que hay un tiempo para orar. ¿Sí? Bien, muy bien lo que hizo Moisés con un corazón correcto, porque los otros oraron con un corazón lleno de murmuración, de queja y contaminados, pero Moisés oró con un corazón correcto. ¿Sí? Hay un tiempo para orar, pero hay un tiempo para actuar. Muy bien, Moisés ya oró, pero llegó el tiempo que tenía que actuar. Un tiempo para una actividad, un tiempo para accionar. Ya no era el tiempo para seguir acampando, era el tiempo para marchar. Quizás usted conoce Torah por mucho tiempo y ya está lleno de Torah, pero es el tiempo de marchar. Es el tiempo de marchar, es el tiempo de cumplir una asignación, es el tiempo de ir al otro lado. ¿Qué está haciendo? ¿Sigue acampando? ¿Sigue metido en la tienda? ¿Sigue metido en la tienda engordándose con Torah? ¿Qué está haciendo? Va a parecer una ovejita engordada, llena de lana, así toda engordada. ¿Qué está dando? Vemos acá
que ya era el tiempo de marchar. Bien lo que hizo Moisés. Oró, pero ya había que accionar. Quizás usted ha estado orando mucho tiempo por algo. Ay, Padre, tú me dijiste que me vas a dar esto. Padre, tú dijiste, bueno, es el tiempo de, como leíamos en la palabra acá, es el tiempo entonces de marchar. Es el tiempo de accionar, es el tiempo de iniciar algo, de empezar un viaje, pero está con miedo, no quiere hacerlo. Quizás ya ha tenido orando mucho tiempo, pero es un tiempo de accionar. Es un tiempo ya que tiene que actuar. Es un tiempo que tiene que ejercer, que hacer una actividad, un movimiento, porque marchar, empezar un viaje tiene que ver con movimiento, ya no es tiempo de acampar. Es un tiempo donde usted tiene que tomar decisiones. ¿Por qué? Porque si va a seguir con miedo, si usted va a estar allí, sigue acampando donde está y no quiere cruzar al otro lado por miedo, usted no ha conocido quién es el que le está diciendo marcha. Usted no ha conocido quién es el que le está diciendo avanza, ¿sí? Entonces, no solamente hay que clamar por ayuda. Mire, hay gente que tiene años, Padre, ayúdame, clamando por ayuda. El Padre dice, es tiempo de marchar. Marcha, acciona, haz algo, ¿sí? Es bueno clamar por ayuda, pero también hay que tener visión para saber cuándo yo tengo que caminar junto con la ayuda del Eterno. Porque si no se queda solo clamando por la ayuda y quizás la ayuda, el Padre dice, ya marcha, ya está mi ayuda, solo tienes que marchar. Pero creemos que el Padre va a venir y nos va a tomar y nos va a pasar. No, 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 Israel tuvo que accionar. ¿Sí? ¿Qué le dice? Alza tu vara, extiende tu mano. Es allá donde está, ¿verdad? Una instrucción sencilla para Moisés, pero que lo llevaría a ver un gran milagro. Recordemos que para el que cree todo es posible. Algo interesante, porque hay gente que ya se ha vuelto idólatra de elementos proféticos como la vara, de muchos elementos proféticos. De hecho, en esta casa tenemos muchos elementos proféticos. Pero no nos volvamos idólatras, ni de la vara, ni del shofar, ni de ningún elemento profético, porque el milagro no lo hizo la vara. Tengamos mucho cuidado, ¿sí? No fue la vara la que ejecutó el milagro, sino el brazo del Eterno y la obediencia a las instrucciones por medio de Moisés. ¿Qué más le dijo? Le dijo, ¿verdad? Alza tu vara, divídelo, divide el mar, ¿sí? Entonces, las aguas iban a ser el instrumento, iba a ser aquello que el Eterno usaría para qué? Para la liberación de su pueblo. ¿Qué me lleva a mirar en este tiempo? No hay otra forma para salir a la liberación, para ser libre a través solamente de la Torah. No hay otra forma. Las aguas de la Torah es lo que va a traer libertad. Las aguas de la Torah es lo que te da libertad. Las aguas de la Torah es lo que quita la opresión. Las aguas de la Torah es lo que te cruza al otro lado. Es lo que te dimensiona. Quizás ahora está solo letra, conocimiento de Torah, pero necesitas pasar a otra dimensión de la revelación de la Torah. Quizás has caminado y has acampado conociendo Torah por muchos años, pero es necesario entrar a otra dimensión. De ti depende quedarte acampando o escuchar, es tiempo de marchar. Marcha. Entonces el Eterno dice, yo me glorificaré, dice en el verso 17, yo me glorificaré, será mía la gloria, no de Moisés, no de la vara, ¿sí? Porque hay hasta una canción. Yo recuerdo antes que la escuchábamos mucho y decía, por la vara de Moisés. No, es que no fue por la vara de Moisés, ¿sí? No fue la vara de Moisés, ¿sí? No fue la vara de Moisés. Entonces, el Eterno dijo, yo me glorificaré y sabrán los egipcios que yo soy Yud Hei Vahei. A este punto es lo que el Eterno quería llegar. Y le voy a decir por qué. Porque recordemos cuando Faraón en el capítulo 5, verso 2 dijo, ¿y quién es Yud Hei Vahei para que yo diga, yo oiga su voz y deje ir a Israel? ¿Quién es? Qué tremendo. Por eso el Padre dijo, yo me glorificaré y sabrán los egipcios que yo soy Yud Hei Vahei. Eso es lo que el Padre quería, que ellos conozcan quién es el Dios de Israel. ¿Sí? Es por eso que estaba haciendo permitiendo todas estas cosas. El Padre permite muchas situaciones en nuestra vida para que nosotros le conozcamos quién es Él, para que nosotros entendamos quién es Él. Él no se va a glorificar en lo fácil, en lo que usted pueda hacer, en lo que usted pueda conseguir. No,
ahí no se glorifica, ahí no va a ser glorificado. Ay, no, es que esa medicina que me dieron fue muy buena, gracias a Dios. No, es que ahí no se está glorificando el Eterno. ¿Por qué? Porque usted está diciendo, gracias a la medicina me fue muy bien. No, es que eso fue entonces la medicina. ¿Dónde está la gloria para el Padre? Él no se glorifica en nuestro razonamiento. Él no se glorifica como nosotros creamos. ¿Sí? Y vemos acá, por esta porción, que muchos también en este tiempo esperan encontrarse y ser golpeados por la mano del Eterno para saber quién es Yud Hei Vav Hei. ¿Sí? Para saber. Entonces, más adelante también hay una porción que es muy hermosa cuando dice que el Malak, el ángel de Yud Hei Vav Hei, se colocó detrás de ellos. ¡Qué hermoso! ¿Por qué? Porque estaba en la retaguardia. ¿Cuántos recuerdan Isaías 58:8 que dice, voy a leerlo rapidito y lo leíamos en estos tiempos de ayuno? Dice, entonces tu luz brotará como la mañana, tu salud brotará con rapidez, tu justicia irá delante de ti y la gloria de Yud Hei Vav Hei será tu retaguardia. Pero para eso leamos el capítulo 58 de Isaías que tiene que ver con el verdadero ayuno. Todos queremos que Él sea nuestra retaguardia, como lo estaba haciendo acá en esta porción. Se hizo de retaguardia para el pueblo. ¿Por qué? Porque no se pudieron juntar. Uno estaba a un lado, el otro estaba al otro lado, pero el Eterno estaba en la retaguardia del pueblo de Israel. Vamos a ver más adelante, ¿sí? Dice, sí, que las aguas quedaron divididas. Eso es lo que nos dice Isaías 43 del 16 al 19, que Él abre camino, ¿verdad? Él es el que abre camino. Vemos también en el verso 23, rapidito, dice, siguiéndolo los egipcios entraron hasta la mitad del mar. ¿Por qué es que los egipcios entran hasta la mitad del mar? Todo estaba oscuro, todo estaba en tinieblas. Ellos ni sabían que estaban entrando a la mitad del mar, ¿verdad? En el verso 20 dice que nube de tinieblas era para los egipcios. Ellos no se dieron cuenta que era que estaban entrando a la mitad del mar, pero ese era el propósito del Eterno, ese era el plan. Hay cosas que nosotros no entendemos, pero el Padre está haciendo algo a favor nuestro. Pero si lo razonamos, si lo estamos ahí razonando, no vamos a entender con nuestra mente humana y vamos a empezar a dudar de lo que el Padre está haciendo. Dice el verso 24 también, rapidito veamos, dice el verso 24, aconteció a la vigilia de la mañana que Yud Hei Vav Hei miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y de nube y confundió el campamento de los egipcios. Algo interesante acá es la vigilia de la mañana. Recordemos que quiénes eran el campamento de los egipcios. Eran los carruajes, los caballos, los capitanes, la gente de guerra, toda la tecnología, el armamento de guerra militar que tenían los egipcios. Para nosotros, ¿qué representa esto? Las guerras espirituales que tenemos en las horas de la noche, en las vigilias de la mañana. ¿Sí? Como siempre se ha dicho, sí, podemos orar a cualquier hora usted puede orar, pero hay horas específicas, hay horas que son muy importantes. ¿Quién hizo la tarea? El Eterno. Dice que él miró el campamento egipcio y él confundió el campamento, él trastornó el campamento de los egipcios. El campamento de los egipcios entró en pánico, ¿sí? Qué tremendo. Pero, ¿por qué es esto? Porque ellos fueron o porque ellos hicieron conforme fue la instrucción del Abacadosh. Yo les compartía hoy que nuestras oraciones, aunque no vemos nada, aunque usted simplemente puede estar orando, traen movimientos espirituales y liberación, ¿sí? Hay horas específicas donde el enemigo se mueve fuertemente, las tinieblas de la noche y al amanecer. Hay guerra espiritual. Y no es en nuestras fuerzas, sino con el poder de nuestro Abacadosh y guiados por su palabra, por su instrucción, por su dirección, cómo vamos a orar. Los tiempos de oración no es simplemente por cubrir, es que me pusieron un tiempo de oración. No, no, no. Es porque hay un movimiento espiritual. Y es por eso que nos preparamos. ¿Por qué? Porque es con la Torah, es con las instrucciones del Padre que vamos a hacerle frente a los carruajes de Faraón. ¿Sí? Entonces, el verso 27, voy rapidito y dice, derribó Yud Hei Vav Hei a los egipcios en medio del mar. ¿En medio de dónde? De las aguas.
El enemigo no puede resistir las aguas, es decir, la Torah, alguien que vive Torah, alguien que está lleno de Torah, alguien que la vive. Esa persona, ¿verdad? No va a ser fácilmente el enemigo que pueda tomar, no, porque el Padre va a mirar en la vigilia de la mañana, como dice el verso 24, el Eterno miró el campamento egipcio. El Padre mira a tu adversario. El Padre mira al que se está levantando contra ti. Qué hermoso es eso. Pero ahí hay un pueblo que debe de estar como Shomer, como vigilante y como atalaya. El Padre mira, el Padre es el que viene a traer que se desbarate ese campamento enemigo, que se trastorne el campamento enemigo, pero nosotros como pueblo tenemos que estar vigilando, ¿sí? Entonces, dice el verso 28, no sobrevivió ni uno de ellos. Qué tremendo. ¿Qué estaba pasando aquí? Se estaba cumpliendo la palabra profética que habló Moisés. ¿Qué dijo Moisés en el verso 13? Nunca más los volverán a ver a los egipcios que los estaban siguiendo. Se cumplió la palabra. Nunca más los volvieron a ver. Dice que no sobrevivió ni uno de ellos. ¿Pero por qué? Porque Moisés estaba siendo guiado por el Eterno. Dice también el verso 29 que las aguas fueron por muro a su derecha y a su izquierda. No sé, creo que ya se nos explicaba lo que significa muro. Muro es protección, es la protección de nuestro Abba. Y si está diciendo que las aguas sirvieron de muro, ¿qué es las aguas? Las aguas representan la Torá. La Torá es nuestro cerco protector. Eso no es como nos enseñaron. Ay, yo declaro, yo decreto que no me toca, yo declaro que nada me hace daño. No, 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 no. No es por hablar la palabra, es por lo que está dentro de nosotros. Es por esa materia, por esa sustancia que es la Torá, que está dentro de nosotros. Cuando la hablamos, eso hace un vallado en el mundo espiritual. No es conocerme toda la palabra, es que yo viva la palabra. Lo que yo conozco tiene que estar viva y eficaz en mi vida. Entonces, dice el verso 30, así salvó Yud Hei Bajei aquel día a Israel. Oiga esto, así salvó Yud Hei Bajei a Israel ese día. ¿Qué día? Ese. Pero el pueblo de Israel tuvo que marchar ¿cuándo? Cuando se le dio la instrucción, no cuando le parece. Lo mismo pasa. El Padre trae liberación y respiro, el Padre va a hacer cosas grandes, pero cuando nosotros accionamos en el tiempo correcto, cuando nosotros hacemos en el tiempo que el Padre lo ha dado. Y dice, así salvó Yud Hei Bajei. No fue Moisés, no fue la vara de Moisés, fue el brazo del Abacadosh. Moisés, el gran líder, Moisés, el que obedeció la voz de Yud Hei Bajei, Moisés, el que guió al pueblo a que marche. Lo mismo en este tiempo. ¿Sí? ¿Qué representa Moisés para nosotros? Sí, la Torá. ¿Sí? Entonces, solamente a través de la Torá vamos a tener esa liberación. No viene por mano de hombre. No pongamos la mirada en el hombre. Viene por causa de la obediencia a las instrucciones. Que el Padre coloca personas, sí. ¿Por qué? Porque va a ser aquella persona que le habla, le da las instrucciones, le dice a dónde avanzar, qué hacer, dónde acampar, cómo hacerlo. Vemos acá que lo hizo con Moisés, ¿verdad? Moisés, el intercesor, el que estaba orando por el pueblo, que el pueblo era rebelde. A Moisés le escuchaba. Pero el que salvó a Israel no fue ni la vara de Moisés ni Moisés, para que nosotros no nos hagamos ídolos. ¿Sí? Vio Israel, dice el verso 31, voy a leer que esto es muy importante. Vio Israel aquel grande hecho que Yud-Hei Bajei ejecutó contra los egipcios y el pueblo temió a Yud-Hei Bajei y creyeron en Yud-Hei Bajei y a Moisés su siervo. ¿Sabe que cuando leí esta porción me quedé impresionada? ¿Cómo leemos? Dice que Israel vio el grande hecho, o sea, vio que las aguas, ¿verdad? Se dividieron las aguas que ellos pudieron pasar. En ese momento, el pueblo dice que temió a Yahweh, o sea que no tenía temor. Dice, temió a Yahweh. ¿Qué más dice? Creyeron en Yud Jehová. Allí hubo temor, allí creyeron en el Eterno, pero no solamente eso. Dice que creyeron a Moisés, su siervo. Qué tremendo esto.
Y esto me lleva a pensar que muchas veces nosotros tenemos que ver hechos grandes, tenemos que ver acontecimientos para que el creyente le tema al Padre, crea en su palabra y crea aquel que el Padre ha puesto como líder en medio de ellos. El pueblo que murmuró, el pueblo que renegó en Egipto, en ese momento dice que creyeron a Moisés, o sea que antes no creían. Y en este tiempo va a pasar lo mismo. Muchos creerán y tendrán temor cuando vean la manifestación del poder de nuestro Abacadosh. Y hay dos cosas. Para los egipcios, o sea, para aquellos que viven en el pecado, será para muerte. Manifestaciones del Padre para muerte. Pero para su pueblo, para Israel, va a ser una manifestación para salvación, para cruzar al otro lado, para avanzar, para ir de avanzada. Nosotros hemos sido llamados, usted ha sido llamado para ser un pueblo que avanza. Ha sido llamado para ser ese pueblo que no retrocede. Si hasta ahora quizás hubo queja, hubo murmuración, el por qué me pasa esto, es un tiempo de cambiar. Cuando empecemos a cambiar nuestra mentalidad, vamos a empezar a cambiar también en lo espiritual, ¿sí? Porque de lo contrario, de nada sirve que estemos orando, pero si con nuestro corazón estamos murmurando contra el Eterno, pero ¿por qué pasa esto? Pero ¿por qué lo otro? Y podemos ser de rebelión. Escuchaba una porción de lo que hablaba hace un ratico la profeta Karim y decía, mucha gente dice, ay, pero ¿por qué llueve mucho? Ay, pero ¿por qué hace tanto sol? ¿Acaso él no creó el sol y la luna y las estrellas, hizo las nubes, hizo todo? Todo proviene de él. ¿Qué podemos decir ante su soberanía? ¿Qué podemos decir nosotros ante lo que él hace? No somos nada. Simplemente estamos acá, ¿verdad? Para manifestar su gloria y para obedecerle. Amada familia,